Asimismo, agradecemos la presencia de la magistrada en retiro del Poder Judicial del Estado de México, doctora Armida Ramírez Dueñas, quien fungirá como moderadora de esta mesa y a quien cedemos el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la mesa Aprendizaje Vivencial como Práctica Jurisdiccional. Como todos sabemos, en los órganos jurisdiccionales se encuentran los cimientos en la construcción de la formación judicial. Y para dialogar sobre esos aspectos, damos la bienvenida al doctor José Félix Palomino Manchego, de quien voy a permitirme leer un pequeñísimo resumen curricular, porque su currículum es bastante amplio. El doctor José Félix Palomino Manchego es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcel, Perú. Ha formado parte de una actividad científica y académica en el ámbito de la formación judicial. Es profesor titular de Derecho Constitucional General, Derecho Constitucional de Perú, de pre- y posgrado, Derecho Procesal Constitucional y Filosofía del Derecho, Ciencia Política y Derecho Penal. También es profesor de Asesoría e Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Perú. El doctor tiene varias publicaciones y en este momento, por razón de tiempo, me voy a permitir únicamente destacar la de el aprendizaje vivencial como práctica jurisdiccional a propósito del aseguramiento de la calidad educativa en el Perú. Sin más preámbulo, dejo en uso de la voz al doctor Palomino. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud y agradecimiento a la Escuela Judicial del Estado de México, verdadero reservorio de la educación judicial en México con amplitud de miras en América Latina, por permitirme socializar una vez más unas ideas que tenemos como mar de fondo el aprendizaje vivencial como práctica jurisdiccional, como ya puso al corriente nuestra presentadora, y que trataré de abocetarlo en función de los 20 minutos que se nos ha otorgado, para lo cual voy a utilizar la disciplina prusiana y la hora británica. Me hace mucha ilusión volver una vez más a mi México lindo y querido, como lo hago desde 33 años aproximadamente. En esa línea directriz deseo expresar mi gratitud y mi agradecimiento al doctor Ricardo Sodi Cuellar, viejo y querido amigo, al maestro, al doctor Jaime López Reyes, a quienes les extiendo mis parabienes. No están todos los que son, pero los tengo in pectore, como dirían en el mundo helénico, los tengo en mi corazón, aquí presentes. Y en especial al querido y joven promesa en el derecho constitucional mexicano, el doctor Rafael Caballero, quien desde el día que arribamos a Toluca nos ha atendido con pugilatos finos de atenciones. En esa línea directriz, recuerdo, y está todavía en todo su frescor, el Congreso Internacional anterior acerca del federalismo judicial. Y en esta ocasión,
en esta magna aula, una vez más, que lleva el nombre del maestro Gustavo Barrera Graf, vamos a llevar a término una mesa provocadora, con desafíos y con retos, porque eso justamente el aprendizaje vivencial como práctica jurisdiccional. Yo me he permitido desarrollar un espinazo dorsal que lo voy a ir llevando a término su desarrollo a tenor de los siguientes aspectos. Uno de ellos es justamente el tema de lo que es el planteamiento. Y a partir de ahí veré cómo puedo llevar adelante también otros segmentos como los que voy a poner en este momento a continuación. Claro, voy a tener que hacer una quintesencia para que no se me quede nada en el tintero. Ese es el espinazo dorsal que hago. En primer lugar, el planteamiento. En segundo lugar, cómo nace y para qué sirve el aprendizaje vivencial. Luego, la experiencia jurídica. La labor que le cupe desarrollar a las universidades, desde luego también a las escuelas judiciales. Y en esa línea directriz, el valor y la importancia que reviste la práctica jurisdiccional para luego echar las sumas con algunas conclusiones provisionales. El status questionis, el estado de la cuestión, vale decir, todo lo que es una suerte de planteamientos en términos netamente educativos. Y aquí las palabras claves van a ser aprendizaje vivencial, práctica jurisdiccional y sociedad del conocimiento. Porque es así conforme vamos avanzando nosotros, desde el punto de vista de la calidad educativa. Porque hay un déficit, eso es evidente, déficit en todo el mundo, en cualquier saber cultural. Y ahí hay que buscar alternativas como son, por ejemplo, desde el punto de vista de los módulos de competencia profesional, como es, por ejemplo, el currículo. Y no olvidemos también que estamos viviendo en una sociedad del conocimiento, en donde cada día hay más exigencias en cualquier saber cultural. En esa línea, yo creo que la acreditación de la calidad educativa es obligatoria. Por ejemplo, en el caso peruano, en las ciencias médicas, en la educación y en el derecho, que es donde yo abono mi terreno. Por lo tanto, no hay nada por casualidad, todo es por causalidad. Y ahí está lo que se lleva a término desde el punto de vista de lo que es la certificación, la calidad educativa, con el propósito de llevar adelante modelos educativos de competencias y alinear el plan de estudios desde el punto de vista institucional. Como veremos más adelante, la clave del arco para todo esto es justamente el aprendizaje vivencial como práctica jurisdiccional, y que es un tema que está en la cresta de la ola, ahora más que nunca, en el primer tercio del siglo XXI. En ese orden expositivos, tendríamos que inquirir ahora lo siguiente: ¿cómo nace y para qué sirve el aprendizaje vivencial? Desde luego que aquí huelga decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede prescindir de la práctica, o sea, el hacer, por cuanto la teoría, vale decir los conocimientos, sin posibilidad de comprobación, no tiene ninguna utilidad. Por lo mismo, los conocimientos no serían los mismos y a partir de ahí entonces no se pueden aplicar y por lo tanto no hay competencias y por lo tanto no hay solución del problema. Asimismo, no puede ignorarse que la práctica nutre también a la teoría, dándose en ese sentido una relación biunívoca, muy intensa desde el punto de vista de lo que es la retroalimentación, que vendría a ser también aquí otra clave del arco desde el punto de vista de los vocablos que venimos utilizando. Cuando la práctica es reflexiva, se convierte en aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, pues entonces no puede haber teoría y no puede haber práctica, porque ambas forman un binomio indisoluble. ¿Y qué decir de la educación? Mejor todavía, ahora que estamos viviendo la sociedad del conocimiento. Y aquí permítaseme abrir una pestaña para decir lo siguiente. Hoy en día, las nuevas fronteras de transformación y organización social son evidentemente muy importantes. Y ahí está, por ejemplo, la economía y está la política. Según Alvin Toffler, el conocimiento es infinitamente ampliable. Por eso es que
hay rasgos definitorios, hay rasgos característicos, que como decía en la mañana el profesor del Plata, Mario Reinaldo Velázquez, pues entonces en ese mundo globalizado habría que añadir otros rasgos definitorios. Por ejemplo, las transformaciones culturales, los cambios en las familias, las nuevas tecnologías de la información, la sociedad del conocimiento, abraza inexorablemente la educación, qué duda cabe. La educación no es solo escolarización, sino también justifica el título del Congreso Internacional al que estamos acudiendo. Es educación judicial. Hay que considerar a la educación desde el punto de vista de la socialización. Hay que pensar en un sentido de solidaridad. Pensar es un desafío. En esa orden de ideas, la afirmación, desde el punto de vista de lo que es la socialización de las ideas, tienen que darse naturalmente en el mundo globalizado. Y no le faltaba la razón al director de la Escuela Judicial de España, Jorge Jiménez Martínez, cuando nos recordaba, por ejemplo, el tema de los ciudadanos del mundo, el tema de la globalización, el tema de la ciudadanía global, el tema del diálogo de tribunales o de cortes, y que hoy en día apunta al control de convencionalidad, como lo ha patentizado el profesor mexicano Sergio García Ramírez. El tema, por ejemplo, de la multiculturalidad, al cual nosotros tenemos que agregar el pluralismo y la interculturalidad. Siguiendo el hilván explicativo, tendremos que añadir ahora lo siguiente, que es para nosotros el tema clave, la clave de bóveda, la experiencia jurídica como núcleo duro para la práctica jurídica. El término experiencia jurídica tiene diversas significaciones, tanto en el derecho público como en el derecho privado, y al compás de los años se ha ido acentuando en el siglo XXI con un fuerte impacto en la práctica jurisdiccional. Es menester significar que ha sido el common law en donde mejor ha asimilado su significación, su alcance y su contenido. Todo esto se complementa en perfecta sintonía con un viejo brocardo latino, ubi societas ibi ius, donde hay sociedad ibi ius hay derecho. Por eso es que hasta el día de hoy sociedad y derecho son elementos configuradores. Lo mismo sucede en la experiencia educativa, más aún en la experiencia judicial. Una breve definición de experiencia judicial sería un conjunto de criterios que dimanan de la educación en general y que se van perfilando y acentuando por las propias exigencias que trasuntan en el mundo jurídico. Desde luego, sin cuidar la cultura jurídica, el hecho social, la experiencia social, el cambio social, la dinámica social y desde luego también todo lo concerniente a lo que es la realidad. Una realidad social que va a caballo con el derecho. Esto también es un binomio indisoluble. Y si esto camina en punto de perfección, entonces el título de la exposición resultará aquí en adelante con conclusiones positivas. Resulta, por lo tanto, ociosa la frase lapidaria del punto de vista de lo que dijo Holmes, el famoso juez norteamericano. La vida del derecho no ha sido lógica, ha sido experiencia. En consecuencia, en plena sociedad del conocimiento, se requiere potenciar las capacidades de los magistrados a través de las prácticas públicas con una capacitación continua. Al inquirir qué cosa era la práctica judicial y mejor todavía la experiencia jurídica, nadie como el catedrático español Antonio Enrique Pérez Luño para que nos dé un concepto que nosotros entendemos que también constituye una patente de corso para poder establecer una práctica vivencial. Me respondió lo siguiente ante la pregunta que le hice. Como otras actividades propias del desarrollo de la vida humana, la acción de juzgar se explicita a través de determinadas funciones o expresiones de los sentidos, captadas a través de una experiencia que posee relevancia jurídica. Por lo demás, Pérez Luño enseña que al afirmar que el derecho es experiencia de la acción humana, se requiere insistir en la visión omnicomprensiva del término de forma que abarque la totalidad de manifestaciones de la experiencia jurídica. Habrá que también plantearse lo siguiente, y esto también constituye un elemento configurador. ¿Cuál es la labor que cumple la universidad, dentro del marco de lo que es, por ejemplo, el mundo medieval
y más aún hoy en día en el mundo contemporáneo. En general, debemos de situarnos en una sociedad del conocimiento, porque este es un tema reflexivo, como lo pone en evidencia Juan Carlos Tedesco, cuando dice que en la definición de una agenda de discusión sobre el papel de las universidades aparecen al menos dos categorías que permiten incluir los temas más significativos. La primera de ellas se refiere a todos los problemas relativos al acceso al conocimiento. La segunda se refiere a las relaciones entre universidad, Estado y sociedad. Estas dos categorías están íntimamente estrechas desde el punto de vista académico y científico. En todo lo demás, las universidades en América Latina afrontan diversas crisis. Sin embargo, el aprendizaje vivencial dinamiza y complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello evita perder su esencia. Por ejemplo, tenemos el caso de la sala de litigación oral, que es de vital importancia, más aún ahora con el cambio que se da en el proceso penal. El aprendizaje vivencial se muestra como una valiosa oportunidad de enseñanza durante la formación profesional por competencias de los futuros egresados y como tal de los futuros jueces. Ya se dijo no hace mucho, habilidades emocionales en la impartición de la justicia, o como decía la profesora española Mariluz Sánchez García, el tema de la gestión inteligente y naturalmente el tema de la neurociencia. Yo creo que a partir de ahora nosotros tenemos que pensar lo siguiente: la educación, cómo nace, cómo se hace, y para ello tenemos a la escuela judicial. Por supuesto, las escuelas judiciales también juegan un rol preponderante. Según Baez Silva, las escuelas judiciales son organizaciones académicas encargadas de formar, capacitar y de manera profesional llevar adelante las especializaciones en la judicatura, por ejemplo en civil, penal, contencioso administrativo, laboral, por citar unos cuantos botones de muestra. Ello debe darse a partir de que los jueces mantienen en su patos y en su ethos pensante la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Nadie como Néstor Pedro Sagüez, autoridad en la materia en escuelas judiciales, nos dice de que aquí destaca el crecimiento cuantitativo de las escuelas judiciales y su variada diversificación, y como tal una justificación técnica y axiológica muy fuerte. Y puedo poner como ejemplo también a Ecuador, que tengo aquí en mano segura, maestría en Derecho, Convención en Magistratura y Derecho Judicial, presencial y online, en donde también, sobre la base de lo que es el razonamiento judicial, sobre la base de lo que es la argumentación jurídica, sobre la base de lo que es la interpretación constitucional y, por cierto, también la justicia como elemento configurador valorativo, sin obviar naturalmente la ética judicial, constituyen elementos configuradores para llevar adelante, a guisa de complemento, la experiencia vivencial. Dentro del marco de lo expuesto, por lo tanto, nosotros creemos de que hay un complemento muy importante, y eso es la práctica jurisdiccional desde el punto de vista de lo que es hoy en día la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué mejor botón de muestra tenemos ahí? Y esto no es algo al azar, no es algo al tuntún, porque ahí tenemos nosotros al maestro español Luis Recasens Siches, cuando en su conferencia Directrices de la Práctica Jurídica, llevada adelante en la Academia Matricense de Madrid, el 11 de noviembre de 1968, ya nos daba la pista para poder entender esta categoría de lo que es justamente la práctica jurisdiccional. La práctica jurisdiccional, las praxis jurídicas, y a partir de ahí, dice el maestro Recasens Siches, que formó a muchas generaciones aquí en México, se ve la filosofía de la jurisprudencia, la técnica jurídica, la práctica de las profesiones, y desde luego también estamos frente a un instrumento que es el derecho de índole esencialmente práctico. Pero no solamente él, tenemos también a Niceto Alcalá Zamora y Castillo. En nuestro sentir, creemos que aquí tenemos al padre que llevó adelante todo lo que es la teoría del proceso. Y él lo dice así, porque para enseñar teoría del proceso hay que llevar adelante, por ejemplo, todo lo que es el proceso civil, la publicidad, el examen de los sujetos procesales,
la ejecución civil, la ejecución penal, y esto lo desarrolló Niceto Alcalá, Zamora y Castillo aquí en México. ¿El producto cuál es? Porque formó generaciones. El producto feliz que él tuvo, como siempre lo dijo, fue el siempre recordado maestro mexicano Héctor Fig Zamudio, que el 27 de enero del año 2021 cruzó la frontera sin retorno. Ya para ir echando ya las sumas, en el siglo XXI tenemos un botón de muestra que es un referente obligatorio. La forma como el equipo que lidera, Joao Picón Junoy, en España, vean ustedes el título, lo dice todo, el aprendizaje de derecho procesal, y a partir de ahí nuevos retos en la enseñanza universitaria, se plantea lo siguiente: la docencia del derecho procesal. ¿Qué se enseña? ¿Qué métodos debemos entender? ¿Cómo se aplica el rol de docente? Las estrategias didácticas, los materiales de apoyo, las transformaciones metodológicas, la capacitación profesional, lo que se lleva justamente no solamente en la universidad, sino también en las escuelas judiciales. Es hora ya ahora de echar las sumas y arribaremos a conclusiones provisionales. Las conclusiones provisionales que tengo al frente son las siguientes. Para cerrar esta visión general, tenemos que decir que el aprendizaje vivencial es una cuestión que atañe al currículo, el cual debe ser abordado desde la perspectiva de las competencias, con un conocimiento cabal dentro del marco de lo que es una demanda social, pensando siempre en la sociedad del conocimiento. Antes de la COVID y después de la COVID, claro, se ha dado un giro copernicano, y es después de la COVID en donde precisamente las herramientas tecnológicas, como diría Norbert Wiener, los cerebros electrónicos, han desarrollado un campo de acción muy interesante, conforme trasunta precisamente con lo que estamos nosotros aquí apoyándonos para llevar a término nuestra exposición. En el plano formal, el aprendizaje vivencial ayuda a la generación universitaria, en el caso peruano, por ejemplo, a través de la Facultad de Derecho, y ahí los estudiantes, paso a paso, se van mentalizando a los efectos de tener una comunión pedagógica y seguir fuerzas transformadoras y llevar adelante una formación integral sin obviar, por cierto, el progreso social. La aplicación del aprendizaje vivencial en los estudiantes ha generado una exigencia en el plano de estudios del estudiante y de los docentes. Por supuesto que estamos frente aquí ante un compromiso, y todo esto debe girar en función de lo que se enseña en el Common Law, desde el punto de vista de lo que es el pragmatismo y el utilitarismo. Por eso que aquí pensamos nosotros que hay capacidades analíticas, intelectuales, para una cierta comprensión, un análisis, una evaluación y una reflexión, con autonomía y pensamiento crítico, porque no podemos caer en los ejes. Un juez no puede ser robótico, mecanizado. Ya pasó la historia, quedó como una pieza de museo lo que decía Montesquieu: el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. En el primer siglo, en el siglo XXI, primer tercio, el juez crea derecho, hace jurisdictio, y eso justamente desde el punto de vista de lo que es la práctica vivencial. Y finalmente, asumiendo todo lo anterior, entendemos de que en la sociedad del conocimiento se han llevado a término y se siguen llevando nuevas modernidades, nuevas tendencias, nuevos desafíos, pero siempre teniendo al frente algo que hace sombra, pero que ese déficit es superable, es decir, la sociedad del riesgo. Yo creo que con todos estos elementos configuradores y llevando a término la función de la justicia sin mácula, y mejor todavía, que es un tema que hay que trajinarlo también, la independencia judicial, se puede respirar aire de paz, de justicia y de libertad. ¿Por qué? Porque cuando la política ingresa al santuario del derecho, la justicia sale por la ventana, y eso no debemos permitir. Les agradezco su paciencia en todo su valor. Muchas gracias. Gracias al doctor José Palomino Manchego por esta extraordinaria disertación en la que nos ha explicado cuál es la importancia del currículo, la certificación, la calidad educativa y la alineación de los planes de estudio. Además, también él ha destacado cuál es la importancia de la práctica y la teoría en el aprendizaje. La capacitación es muy importante que sea continua de todos los servidores judiciales, y él destacó en forma particular la de los magistrados, la importancia
de la magistratura en la educación continua. También nos ha mencionado cuál es la importancia de la universidad en el aprendizaje vivencial, entre otros. Muchísimas gracias por su disertación, ha sido muy ilustrativa para todos los que estamos aquí presentes. Vamos a continuar con la exposición del juez Alberto Cervantes Juárez. El juez es licenciado, maestro y doctor en Derecho. Tiene varias certificaciones y ha desempeñado diversos puestos en la carrera judicial, desde taquimecanógrafo hasta juez de control en este momento y de juicio oral en el Poder Judicial del Estado de México. Doctor Alberto Cervantes Juárez, tiene usted el uso de la palabra. Primeramente deseo agradecer a las autoridades de la Escuela Judicial esta amable invitación que me enaltece. Señor director, muchas gracias por este foro que fomenta la cultura jurídica, el pensamiento racional en el que debemos estar inmersos para desempeñar la función como servidores públicos y también como abogados particulares, quienes tienen esa actividad, esa finalidad de la función, de la actividad dentro de la sociedad para ser atemperadores de los problemas actuales. Un tema importante, el aprendizaje vivencial como práctica jurisdiccional. De los temas que tocó el doctor Palomino Manchego, me surge a mí esta idea de señalar un pensamiento que ha marcado la idea que debemos tener en mi concepto de aquello que debemos conjugar para lograr el aprendizaje integral. Confucio dijo: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. ¿A qué nos lleva esto? A tal vez esa fórmula de Confucio la hemos escuchado en una expresión muy amplia a través del mensaje del doctor Palomino Manchego, en la citación de diversos estudiosos y filósofos que son referentes necesarios a conocer por quienes estudiamos la carrera de Derecho. Y yo me referiré en este aspecto práctico en el aprendizaje vivencial. Es incuestionable que no podemos separar la dogmática, el estudio, la formación que se nos da en las instituciones de educación, pero debemos conjugarlo con la práctica. Podemos, y hablo desde mi punto de vista en la experiencia, podemos quizás aprendernos de memoria tantas obras y establecer y citar que en determinada hoja, determinado capítulo, hay un párrafo, tercero, cuarto, si mal no recuerdo, que dice y lo recitamos. Eso es una habilidad que debe llevarse a la práctica. El conjugar el estudio y la práctica es lo que nos va a permitir desarrollar adecuadamente la función, el cargo o la actividad que tengamos que llevar a cabo en la formación que tenemos. Hablaré un poquito de la cuestión de esa evolución del servidor público, refiriéndome de manera específica a mi persona, y no es vanagloria, pero hablando del aprendizaje vivencial. Remontándonos, primeramente Dios, en marzo cumplo 34 años de servicio en esta noble institución, y al haber recorrido la formación desde en aquel tiempo meritorio, en espera de tener una oportunidad para ingresar a la institución, el esforzarse, el dar el doble de esfuerzo, de trabajo, para que se nos considerara por el entonces titular, para que nos propusiera con el superior, era el llevar
una actividad quizás mayor que quienes tenían ya el nombramiento como técnicos, como archivistas. ¿Por qué? Porque se quería destacar, se necesitaba destacar. Y en aquel tiempo, dependiendo del buen desempeño que se tuviera en la actividad que se le encargaba al meritorio, era como se le proponía al superior para que en algún momento que hubiera alguna oportunidad de darse un nombramiento, se le tomara en consideración. Y no me van a dejar de mentir, aquí tenemos experiencia en formación en aquel tiempo. La magistrada, que nos remonta en aquel pensamiento de trabajo y de ganas de querer estar y de trascender. Pasa el tiempo, se da la oportunidad de un nombramiento en aquel momento, como bien lo refirió la maestra, la doctora Armida, como taquimecanógrafo. Ahora son técnicos judiciales. Y así se empezaba. En aquel trabajo arduo, igual que hoy, pero en otras condiciones sociales, en otras condiciones laborales, de utilizar la máquina de escribir de teclas, el introducir al rodillo, a veces 4 copias, el original y lo que le llamábamos comúnmente el papel cebolla, que eran las hojas delgaditas, y escribir. Y si en esa redacción había un equívoco, lo podíamos salvar en ocasiones cuando no era muy largo el renglón del error, en un se dice, y corregíamos la idea. Pero si ya era un error que no podía corregirse con un se dice, era sacar la hoja y empezar otra vez. Y en ocasiones ya cuando estaba uno con el reverso de la hoja, o si no ponía uno atención, el papel carbón lo colocábamos al revés. Pero todo eso es vivencia, todo eso es trabajo que nos forma, que nos formó, y que ahora los tiempos cambian. Ya es la computadora, ya no se necesita, porque antes nos dotaban en el material de limpiatipos, de hojitas para corregir la letra y ponerle otra, corrector. Y poco a poco esto va evolucionando y es un aprendizaje. Pero me remonto un poquito más atrás, los primeros días cuando entra uno como meritorio, lo que tiene uno que aprender era. Ahora ya no, porque ya la gran mayoría de los expedientes, de las causas, ya son digitales. Pero lo primero que tenía uno que hacer era aprender a coser. Era un arte, es un arte. No cualquiera, tenía uno que aprenderlo, y esa era una vivencia. Pasa el tiempo, se da la oportunidad, porque el Poder Judicial es una institución noble, y hablo en específico de esta institución, humanista, por cierto, además, que permite el ir avanzando de acuerdo a las habilidades, capacidades demostradas en el trabajo. Llegué a tener el cargo de técnico judicial, ya son otras responsabilidades, ya es otra visión que se tiene que como cuando uno era meritorio. Después, como secretario, cuando es uno técnico judicial, bueno, en aquel tiempo mecanógrafo, las decisiones o disposiciones del secretario a veces no las dimensionamos o no las compartimos, pero las cumplimos porque así lo dijo el secretario. Pero eso tiene una razón lógica. En cuanto se van acrecentando los cargos, se asume mayor responsabilidad. Y luego, cuando se tiene la fortuna de llegar a ser juez y el privilegio, crece más la responsabilidad al momento de firmar un acuerdo, una resolución, y ya como juez se ve hacia adelante la trascendencia que va a tener esa determinación. Yo aprendí una frase de un juez que tuve, al que le daba cuenta como secretario,
y me decía, mira, está bien, pero no. Piensa lo que va a ocasionar, ya sea a las partes, ya sea con el recurso de apelación o con el amparo. Se tiene una visión mayor, que esa visión quizás los secretarios, como cuando éramos técnicos no entendíamos al secretario, el secretario no entiende del juez. Y como se va avanzando en los cargos, y hablaba de la magistratura, esa alta responsabilidad que implica el decidir cuestiones fundamentales y también una visión más amplia que la que tiene el juez, porque ya son 3 juzgadores conocedores de la ley con un cargo superior como magistrados quienes deciden y que a su vez están pensando en las consecuencias que puede generar esa determinación y las resoluciones que en su momento determine la autoridad federal. Ahora, el compaginar el estudio con la práctica es obligatorio para poder trascender. Y aquí me refiero a un aspecto de educación profesional. Cuando yo tuve la oportunidad y la fortuna de ingresar al Poder Judicial, como meritorio, que se me dio la oportunidad, después como técnico judicial, muchos secretarios no estaban titulados, pero ejercían la función porque así lo establecía y así lo permitían aquellas condiciones de ese tiempo. Así estaba establecido en la ley orgánica. Va exigiéndose cada vez mayor preparación de todos y entonces ya se exige que los secretarios estén titulados. Se les dio un tiempo para que cumplieran con ese requisito. La gran mayoría cumplió, quien no cumplió cesó en su función y se van incrementando las exigencias día con día en la sociedad. Después, si nos remontamos un poquito, existían los jueces municipales que administrativamente impartían justicia, pero los nombraban los ayuntamientos. El ayuntamiento nombraba al juez municipal. Dentro de ese grupo político que llegaba a la administración, lo nombraban, el Poder Judicial lo confirmaba, aceptaba esa designación y después viene una evolución en todo esto y desaparecen como jueces municipales y son jueces de cuantía menor. Algunos permanecieron por su preparación y aquí regresamos a este aspecto principal, la preparación en el aprendizaje vivencial, y desaparecen los jueces municipales en esa evolución. Y a lo que voy, a esta idea central, la preparación, la capacitación para llegar a desempeñar adecuadamente una función o una actividad. Recuerdo bien cuando se realizó ese cambio al sistema acusatorio que tenemos, esa resistencia que había de muchas partes, de muchos grupos a este cambio, a lo que podemos llamar una cainotofobia, es el miedo al cambio. Así estamos bien, ¿para qué? No, se requería un cambio. Y ahora las exigencias para poder desempeñar la actividad, hablo desde la función jurisdiccional, son mayores. En el sistema tradicional, el juez en su privado, los secretarios atendían las audiencias, los técnicos las mecanografiaban o las redactaban y el juez al final analizaba todas las actuaciones para emitir su resolución. Y había un tiempo que la misma ley establecía. En materia penal, cuando menos, decía que si la causa superaba las 500 hojas, eran 15 días para dictar la sentencia. Y si superaba 500 hojas, eran un día más por cada 50. Había causas de 3, 4, 5, 6, 15, 20 tomos, y entonces ahí con calma. Ahora no.
Es un cambio trascendente que la evolución de la sociedad requirió y en el que estamos viviendo de manera en este momento. Ahora el juez, con el Código Procesal del Estado de México, después de los alegatos, se tenían 3 días para emitir la resolución, no más, y eso atendiendo a la complejidad del asunto y justificando el juez. ¿Por qué? En la actualidad, con el Código Nacional, dice: concluido el desahogo de pruebas, expondrán los alegatos, el juez en una breve reflexión, y la redacción se refiere cuando es tribunal, deliberarán, porque la decisión se puede tomar por mayoría o por unanimidad, pero cuando se es juez unitario, como es en el Estado de México, un breve receso y se pronuncia el fallo, condenando o absolviendo. Y después una audiencia de individualización y la audiencia de explicación de la sentencia. Y todo lo escucha el juez. Y el juez resuelve en el momento. Requiere una preparación, capacitación y actualización constante, no solo del juez, sino de todas las partes involucradas. Y ahora, si la defensa, el asesor, no son unos conocedores de la materia, se les puede reemplazar. ¿Qué pensar en aquellos tiempos? En el sistema tradicional, que los pasantes sin título podían actuar. Únicamente requerían la firma de un abogado titulado o del defensor público. Y era suficiente, aunque no tuviera título. Ahora no. Y para concluir esta breve plática en la formación académica, yo recuerdo que estando en un juzgado en Tenango del Valle, tuve un compañero que todos los viernes yo lo veía apurado, hacía su trámite del juzgado y casi al final del día de la laboral sacaba su computadora del coche. En aquel tiempo empezaban las computadoras, sacaba su computadora del coche, la acomodaba en su escritorio y se ponía a escribir. Y una ocasión, por curiosidad, recuerdo en diciembre, le pregunto: oye, ¿tú qué haces? ¿Todos los viernes haces esto? Y me dice: ¿qué crees? Es que tengo que entregar mi trabajo de la maestría. Terminamos dentro de 8 días. Y en mí, créanme, en mí surgió esa envidia de la buena, de decir: ya va a ser maestro en Derecho. Y yo no. Enero siguiente fui a pedir informes a la Facultad de Derecho, ya me dijeron que en marzo, concluyo, que en marzo se iniciaban las inscripciones y que no se pedía promedio para inscribirse a la maestría. Fue el último semestre o la última de inscripción para poderse inscribir a la maestría sin promedio. A la promoción siguiente ya se pedía un promedio de 80, mínimo. Yo, si me hubiera esperado a la otra promoción, no hubiera estudiado la maestría en la Facultad de Derecho, porque mi promedio, se los confieso, en la facultad fue de 7.7 y solamente tuve un título y un extra por las ocupaciones personales, familiares. Pero concluyo en el sentido de que ahora se requiere actualización, porque de momento a momento cambian las leyes, cambian los criterios y ahora tenemos el precedente que debemos seguir. Agradezco nuevamente esta invitación y muchas gracias. Gracias, doctor, por compartirnos su experiencia sobre su función judicial y su gran compromiso. Usted ha resaltado, o sea, con mucha puntualidad, cuál es la importancia de la carrera judicial, así como la satisfacción que se obtiene al realizarla.
y nos ha destacado aspectos que se deben conjugar en la formación judicial. Muchas gracias. Vamos a continuar con la participación de la maestra Yesenia Elizabeth Villafaña Díaz. La maestra y jueza en línea del Juzgado Familiar en Línea del Estado de México es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal Civil. Antes de ser titular de este Juzgado Familiar en Línea del Estado de México, se desempeñó como secretaria en diversos juzgados. Dejamos en uso de la voz a la maestra Yesenia Elizabeth Villafaña. Por favor, maestra. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente un gran número, si no es que todo ya se ha abordado por parte de nuestros panelistas el día de hoy. Yo quiero iniciar esta plática recordando. A ver, es más, ayúdenme a recordar, seguramente los jóvenes me van a ganar. ¿Cuándo fue la primera ocasión que escucharon la palabra justicia? Justicia, un principio pues universal, que seguramente ha estado presente en cada momento de nuestra vida, desde nuestras casas. Cuando somos niños, seguramente varios de nosotros cuestionábamos las decisiones de nuestros padres, ¿no? Y decíamos, es que no es justo. ¿Por qué a mi hermana sí le das permiso y a mí no? ¿Por qué él sí puede salir con los amigos y yo no? Y cuestionábamos todo, y a todo le poníamos el nombre, no es justo. Y probablemente no era el significado como tal. Probablemente lo que hacían nuestros padres en nuestras casas, pues era una forma de mantener el control, ¿no? Y más cuando somos varios hermanos. La justicia como principio universal ha estado en todos los tiempos y seguirá. Yo creo que es un anhelo, un alcanzar, es un ideal. Entonces, recordemos la noción clásica de justicia, la que vemos en la facultad, la que vimos, los jóvenes seguramente la que están viendo. ¿Qué es justicia? ¿Qué aprendemos? Esa noción clásica de justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo suyo, lo que le pertenece. Bueno, con la experiencia en la carrera judicial en estos años, en el Poder Judicial, he aprendido que la justicia va a la par de la ley, que debemos interpretar la ley a la luz de la equidad, que debemos encauzar nuestro actuar atendiendo y con respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, a fin de que la administración de justicia sea justa, sea imparcial y sobre todo que la sociedad reconozca, que la sociedad sea quien legitimarnos ante la sociedad. Porque si bien la sociedad requiere personal o personas juzgadoras con un alto conocimiento técnico, también es de que necesita o requiere juzgadores, personal, servidores judiciales que les escuche, que les entienda, que sientan esas herramientas blandas de las que hablaban en ponencias anteriores, que somos empáticos, que somos imparciales, que somos honestos. Bien. El acceso a la justicia también es un derecho humano y es el derecho que que tiene toda persona para acudir ante un órgano jurisdiccional a reclamar
lo que estima le es suyo, lo que estima le pertenece. También este derecho es reconocido internacionalmente y nosotros aquí en el artículo 17 de la Constitución se establece puntualmente ese derecho al acceso de la justicia, en que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de los plazos establecidos en la ley, que ésta sea pronta, que sea imparcial. En ese sentido, en aras de cumplir con ese mandato que nos impone la Constitución, con el mandato constitucional de impartir justicia, yo estimo, al igual que lo he escuchado a lo largo de las ponencias durante el día, que el conocimiento, que el aprendizaje no solamente debe de ser de quienes tienen la última palabra, de quienes emiten esa resolución judicial, sino que es de todo el engranaje, de todas las personas que hacen posible que el engranaje judicial marche en forma correcta, en forma propia. ¿Por qué? Porque una persona puede tener, no sé, un expediente en sus manos y resolverlo, pero atrás de todo esto hay un gran trabajo. Desde el primer momento en que una persona se acerca a un especialista en la materia, ya hablaban también hace un momento de esa especialización, de la necesidad de la especialización para presentar un caso ante un juez, se deben de tener esos elementos, esos conocimientos teóricos, pero también prácticos. Se presenta esa solicitud ante un juez y no llega de inmediato con nosotros, sino que va a pasar por los auxiliares, por todas las categorías, desde un técnico judicial, desde un notificador, un actuario, un secretario. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Pues esa educación continua, ese aprendizaje continuo. Necesitamos realmente contar con todas las herramientas, con todo el conocimiento necesario que nos permita emitir no solo una resolución, sino, ahorita regreso a la resolución, sino conducirnos realmente con empatía, con integridad, ser realmente un referente para las personas que tenemos a nuestro cargo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta conexión, cuando un juzgado trabaja en una forma adecuada para alcanzar un fin que es brindar un buen servicio a la comunidad, a la sociedad, se va a ver reflejado también, creo yo, en una buena resolución. ¿Cuántas veces seguramente los que han tenido o quienes ejercen la función jurisdiccional por alguna razón, bueno, ahora ya es diferente también porque con la oralidad, ahorita tomo ese punto, decidieron haber no tenido, o al momento de que tienes un expediente para resolver, que te preguntas, ¿por qué no califiqué esa posición, no? Esa era. Yo lo viví como proyectista en algún momento en una sala familiar aquí en Toluca, y es cuando, al momento que tienes un expediente en tus manos, te das cuenta de que el conocimiento que cuando llegaba a la sala, cuando llega a las manos del juez, y que desde luego debe tener esa dirección, tiene mucho trabajo atrás. Por eso esa necesidad de que todos estemos capacitados, que todos estemos actualizados. Hago hincapié en la parte de la capacitación, que para tener un buen ejercicio jurisdiccional, la actualización debe de ser continua. Y aquí estimo que debe ser continua principalmente en cuanto a las modificaciones de la legislación, a la ley, puesto que cuando hay un cambio, cuando hay una modificación, pues realmente se mueve todo ese engranaje, se mueve incluso la jurisprudencia, porque alguna disposición normativa deja de estar vigente y inicia ciertas modificaciones, ciertas implementaciones. ¿Cómo podemos nosotros, dentro de la práctica jurisdiccional, cómo podemos adquirir esas habilidades?
Pienso yo que muchas cuestiones las adquirimos desde la infancia, valores. Y la axiología jurídica ya la tomamos y la conocemos en las facultades, en las universidades, incluso aquí en la escuela judicial, en los procesos de formación que se van realizando. Pienso yo que dentro de la práctica jurisdiccional también es muy importante adquirir herramientas tecnológicas que nos permitan realizar nuestras funciones acorde a las necesidades de una sociedad cambiante, de una sociedad evolutiva. En el Estado de México, debo de decirlo que en las 18 regiones que conforman los distritos judiciales, se encuentra implementado el tribunal electrónico, pero además de eso, existen juzgados cuya operación es 100% electrónica. Entonces, no solo ya necesitamos esos conocimientos teóricos, que creo yo son un hecho que se cuentan con ellos desde el momento en que tenemos el acceso a cualquiera de las categorías que integran la carrera judicial. ¿Por qué? Porque pasamos por controles, se pasan por exámenes rigurosos, exámenes no solo teóricos, sino también prácticos. Ahora, con estos cambios en la sociedad, vemos esa necesidad también de adquirir herramientas tecnológicas que nos permitan, como ya mencionaba, tener un mejor ejercicio de la función en aras de satisfacer a la sociedad. Esas herramientas, si bien hablaban hace un momento también de inteligencia emocional, nos van a ayudar a que ese acceso a la justicia por parte de los ciudadanos sea ágil, que sea realmente rápida, que no tengan que esperar que se abran las puertas de un juzgado, de un órgano jurisdiccional, sino que dentro de esas 24 horas, 365 días del año, puedan realizar sus solicitudes, sabiendo que hay personal judicial que estará atento a resolver esas necesidades. También debo de compartirles que durante la pandemia, el Estado de México, yo estoy segura que llevaba bandera, digamos así, ser un órgano jurisdiccional, un poder judicial con las herramientas tecnológicas que permitió que la administración de justicia continuara. ¿Qué quiero decir? Que no se paralizó. En el juzgado familiar en línea se atendieron cerca de 2.600 procedimientos derivado precisamente de esa suspensión en las labores, pero que a su vez existió aquí en el Estado de México un órgano jurisdiccional que permitió brindar toda esa administración de justicia en ciertos procedimientos de una forma muy ágil, muy eficaz, incluso dentro de los tiempos que marca la legislación procesal civil y los lineamientos de operatividad. 5 días para resolver, si se ingresa una solicitud, y esta solicitud tiene todas las características para que se pueda agendar una audiencia en la que se reciban pruebas y en ese mismo momento se emita la resolución. Es importantísimo entonces adquirir esas herramientas, ese conocimiento de la tecnología, que si bien no va a ser como expertos en las tecnologías de la información, sí nos ayuden a acercarnos a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad está ávida de contar con servidores judiciales que realmente tengan esa vocación de servicio, que realmente ejerzan sus funciones no solamente de una manera magistral, conocedores al 100% de las últimas reformas, de la doctrina, de las cuestiones técnicas, sino también que sepan que cuentan y que la administración de justicia está avalada por funcionarios judiciales, por colaboradores judiciales que son imparciales ante sus demandas, que realmente hacen un esfuerzo por llevar y realizar sus funciones con humanidad, con acercamiento incluso a esos sectores más vulnerables de la sociedad. Cuando yo acudo a una oficina pública, siempre espero que me traten en una forma bien, ¿no? Que me den una buena atención. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si nosotros estamos de este lado del escritorio, creo que podemos hacer mucho
por la sociedad, por ser, incluso voy a atreverme a decir, por ser humilde en el ejercicio de la función, que te acerque a la ciudadanía, que se queden satisfechos del que aquí en el Estado de México la justicia es eso, es imparcial, es objetiva, es rápida y que se cumple a cabalidad ese mandato constitucional. La experiencia en el ámbito jurisdiccional, bueno, ha sido un poquito ya larga, sin embargo, en funciones como juez es corta realmente, pero estoy convencida que un buen juez es realmente aquella persona que tiene esa vocación de servicio, esa vocación que ame, que le apasione lo que está haciendo, que pueda ponerse en el lugar del otro y que si bien en el manejo de emociones debemos de trabajar y muchas veces decir o sentirnos como que debo de guardar la compostura, debo ser fuerte, no debo mostrarme mis emociones, créanme que es sumamente complicado, porque yo he tenido audiencias donde he terminado así, con las lágrimas, con la voz quebrada, porque al final del día somos humanos y lo único que cambia es que nosotros tenemos ese orgullo, esa confianza que sin duda alguna la misma sociedad nos da a través del Estado y que la escuela judicial es como gran hacedora, lo voy a decir así, de jueces, es quien tiene esa obligación de dar al Estado de México jueces preparados, no solamente en la cuestión teórica, sino también en la cuestión técnica, pero más que nada en la cuestión humana. Creo que un buen juez nunca debe de quitarse esa parte de humanidad que tiene. Sería mi intervención, no sé si me extendí, podría seguir hablando, pero la esencia es esa, nunca olvidar como servidores judiciales que nuestra función es esa, servir a la sociedad con conocimiento, con humildad y sobre todo en cada uno de nuestros asuntos no verlos como eso, como un expediente, ya sea físico o electrónico, sino es una vida que se pone, un conflicto de alguna persona, una vida que se pone en nuestras manos para resolverlo a través de lo que se anhela, que es la justicia. Gracias. Gracias, licenciada, por llevarnos a reflexionar en cuál es la función de la formación continua en los órganos jurisdiccionales para dar cumplimiento con ese derecho humano de facilitar el acceso a la justicia a la sociedad y además impartirles una justicia completa, conforme nos lo manda el artículo 17 constitucional. Pero más importante aún, que usted nos ha llevado a mostrar cuál es la importancia de la función del juez, no únicamente en la aplicación del derecho, sino que en esa aplicación del derecho también debe existir esa sensibilidad y ese humanismo para con el justiciable. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con la intervención del licenciado, del maestro en Administración Pública y licenciado en Derecho, Rafael Perea Mondragón. El maestro ha cursado varios diplomados, especialidades y además es catedrático de diversas asignaturas. Actualmente se desempeña como secretario instructor por concurso de oposición en el primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca. Maestro, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos. Agradezco infinitamente la anfitrionía de nuestro director general de la Escuela Judicial,
del doctor Jaime López Reyes. Muchísimas gracias, doctor, por su anfitrionía, por la organización de este tipo de eventos. Agradezco el honor de participar en una mesa como la que nos ocupa, magistrada Armida, muchísimas gracias, un placer compartir mesa con ustedes, al igual que el doctor Cervantes, que la maestra Villafaña y que el doctor Palomino, muchísimas gracias, es un placer participar en esta mesa y sobre todo nuestro presidente, el magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodicuellar, que también apreciar el énfasis que tiene en la organización de este tipo de actividades académicas. Antes de iniciar mi participación, me gustaría agregar un pequeño punto dentro de mi formación académica. Dentro de mis actividades curriculares, también participé en el estudio de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Esto para qué lo refiero? ¿Por qué? Porque me gustaría participar de ahí, empezar de ahí. Las ciencias políticas, como su nombre lo indica, las ciencias políticas son aquellas disciplinas que nos apoyan, que nos contribuyen al conocimiento de la realidad política. Cuando hablamos de ciencias políticas, estamos hablando de una multidisciplinariedad. No estamos hablando de una ciencia aislada que tiene sus fronteras bien definidas, sino estamos hablando de diversas disciplinas que nos abonan al conocimiento científico de la realidad política. Estoy ocupando aquí un término diverso también, que es la palabra política. De acuerdo con Giovanni Sartori, una definición muy sencilla que nos da Giovanni Sartori en cuanto a la política, Giovanni Sartori nos dice que la política es todo aquello que está inmiscuido en las relaciones de poder. ¿Y qué es las relaciones de poder? ¿Qué implican estas relaciones de poder? Pues precisamente también en una definición muy sencilla es la atribución, la facultad que tiene el sujeto A para que el sujeto B realice una actividad, una conducta, cuando este sujeto B no la tenía prevista realizar, ¿no? Es una cuestión de las ciencias políticas. Por lo tanto, ¿por qué empiezo a hablar de las ciencias políticas? Precisamente por la línea muy delgada que existe en esta multidisciplinariedad de la ciencia política con otras ciencias sociales, con otras ciencias que estudian los fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que para arribar a un conocimiento científico, para llegar a su objeto de estudio, para la descripción real del conocimiento científico de la realidad política, la ciencia política no actúa sola, actúa en coordinación con otras disciplinas. ¿Cuáles son estas disciplinas que van a abonar al objeto de estudio de la ciencia política? Sin lugar a dudas, no podemos hablar de la ciencia política si no contemplamos la historia de las instituciones, la historia de la política. Otra disciplina que es muy importante es la economía, la administración pública, incluso la psicología, la internacionalización, la globalización, el derecho internacional, las instituciones internacionales. También podemos hablar sin lugar a dudas de la sociología, pero hay una disciplina que guarda una correlación estrecha que no nos permite hacer una diferenciación entre una y otra, entre el objeto de estudio de una y el objeto de estudio de otra. No hay una frontera definida. Debemos analizar, sí, debemos identificar, debemos partir que hay una línea muy delgada, pero no una diferenciación. Estamos hablando de la ciencia política y el derecho. Estamos hablando que hay objetos que les son propios a ambas disciplinas, que en lugar de realizar aportaciones que marquen un sesgo entre cada una de ellas, estamos hablando de que generan aportaciones que nos generan elementos que complementan a una de la otra. ¿Por qué refiero esto? Precisamente por la cuestión institucional. Tenemos a los juristas, tenemos a los doctos en derecho, a la ciencia jurídica, aportándonos elementos para estructurar y definir nuestras instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que de un lado tenemos al derecho y a otro lado tenemos a la ciencia política. Por un lado, cuando hablamos de derecho, estamos hablando de esta institucionalización que tanto nos sirve a los politólogos para el estudio del fenómeno político. Es decir, el derecho nos aporta los elementos tales como la estructura y funcionamiento de las instituciones políticas. Y por otro lado, la ciencia política nos dice por qué esa estructura, por qué ese funcionamiento tiene un fundamento, guarda una esencia dentro de nuestra realidad política. Como vemos, no puede existir
una diferenciación entre una y otras disciplinas, sino que debe de existir una complementariedad. Lo repito, el derecho nos da la estructura y el funcionamiento de nuestras instituciones, tanto políticas como jurídicas, y la ciencia política nos va a dar los elementos, se va a encargar del estudio del por qué esas disciplinas, por qué esas instituciones, tanto políticas como jurídicas, guardan un sustento en la realidad. ¿Qué quiero decir con que guarden un sustento en la realidad? Que tienen una fundamentación social. No nada más es construir instituciones, no nada más es dotarles de una estructura organizacional, de un marco jurídico que regule su funcionamiento, sino que este funcionamiento, toda esta estructura organizacional, tiene que tener un porqué, tiene que tener una esencia, y ahí es en donde nos ayuda muchísimo la ciencia política. El porqué, el guardar, el decirnos por qué determinada institución, por qué el Poder Judicial, por qué la Escuela Judicial tiene un papel proactivo en este bagaje, en este sistema político, en este sistema jurídico en el que nos encontramos. Y es precisamente porque se tiene que buscar esta justificación. La ciencia política nos tiene que dar la justificación del por qué determinadas instituciones guardan un papel proactivo dentro del sistema político, dentro del sistema jurídico y dentro del sistema social. ¿Por qué? Precisamente por la cuestión cambiante. Las instituciones cambian, lo social cambia. No podemos mantener instituciones que si en algún momento nos resolvieron algún problema político, algún problema social, ahora tenemos que ver a las instituciones desde un fundamento social, en donde adquieran un valor, adquieran una esencia que esté resolviendo un problema, que esté resolviendo una actualidad. Entonces, si le dejamos esta tarea precisamente a las ciencias políticas, en donde nos justifiquen la esencia y la razón de ser de estas sociedades cambiantes, es en donde vamos a adquirir mayor legitimación de nuestras instituciones. Entonces, la ciencia política se enfrenta, principalmente las instituciones, se enfrentan a cambios paradigmáticos dentro de la realidad social que de manera indiscutible deben de aportar sus conocimientos para la evolución de las instituciones, tanto políticas como sociales. Entonces, para estudiar estas cuestiones, para atender esta justificación de las instituciones en lo social y en lo político, la ciencia política se allega de muchas herramientas para poder justificar el porqué, la importancia de tener una determinada institución en nuestro sistema político, en nuestro sistema jurídico. Pero los cambios, las cuestiones paradigmáticas, las revoluciones científicas que se nos dan dentro de lo social ya están un poquito rebasadas y cada vez son más especializadas. Por lo tanto, la ciencia política hace uso de una herramienta muy importante, que para el análisis de sus instituciones, para el análisis de su realidad política, de su realidad social, se allega de un elemento muy importante que es la cultura. Y entonces ahí es cuando hablamos de una definición que nos adota la ciencia política, muy importante para el análisis de las instituciones, como es la cultura política. En términos generales, la cultura política, tratadistas como, olvidé el nombre, lo siento, algunos tratadistas nos dan algunas definiciones muy interesantes. Almond y Sidney nos dan unas definiciones muy interesantes acerca de lo que es la cultura política, ¿no? Ellos dividen a la cultura política en tres dimensiones principales: una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y por último una dimensión evaluativa, que en términos generales estaríamos hablando de tres aspectos fundamentales para medir el espectro de lo político, la participación de la política. En términos generales, esta dimensión cognitiva, afectiva y evaluativa nos habla de sentimientos, valores y conocimientos acerca de nuestra realidad política. ¿Para qué? Para que estos sentimientos que tengamos de la política, estos valores y estos conocimientos que tengamos de la política detonen en una participación activa
en nuestra democracia, ¿no? Entonces, entre mayor sea la participación, en cuanto tengamos una participación más activa en nuestra democracia, se puede decir que estamos fortaleciendo nuestra democracia. Pero ahora bien, ya hablando de esta línea muy delgada, de esta frontera casi imperceptible que existe entre la ciencia jurídica y el derecho, me gustaría también hacer una analogía en torno a esta definición de cultura jurídica y tal vez poderlo aterrizar al ámbito de lo jurídico, pero desde una experiencia vivencial como nuestra propia mesa la determina. ¿Por qué? Porque finalmente si estamos hablando de un poder judicial, estamos hablando de una institución, estamos hablando de un sistema global. Este sistema global, como lo podemos ver, podemos tener un macrosistema que podría ser un sistema federal, el sistema jurídico federal. Y de ese sistema jurídico federal va a haber 32 subsistemas jurídicos que van a ser los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Y de ahí nos vamos a un plano más abajo. El Poder Judicial del Estado de México, y el Poder Judicial del Estado de México va a tener varias áreas dentro de su estructura orgánica. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a tener una estructura administrativa, vamos a tener un juzgado, una materia penal, una civil, una familiar, una mercantil, justicia para adolescentes, mediación y conciliación, y recientemente la llamada justicia laboral. ¿Qué estamos hablando? Que cada materia, la materia laboral, la materia civil, la materia penal, es un subsistema de nuestro sistema jurídico. Entonces, este subsistema, cada uno de los actores que intervienen en este subsistema jurídico tiene un papel preponderante. ¿Para qué? Para realizar un impacto, para formar una cuestión cultural dentro de nuestro sistema jurídico. Es decir, que como servidores públicos, el nivel básico de socialización de estos subsistemas que estoy hablando, el nivel básico de socialización de lo jurídico, lo podríamos detonar en un juzgado, en un tribunal laboral. Muchas gracias. Lo podríamos detonar en un juzgado, en un tribunal laboral, porque es el escenario perfecto en donde se dan las principales relaciones sociales en el ámbito de lo jurídico. Ahí se da la relación entre los servidores públicos judiciales, los propios justiciables y los propios abogados, los que son actores principales, este trinomio del derecho, ¿no? Este juez, actor y demandado. Entonces, este trinomio del derecho es muy importante como práctica vivencial. Yo mi práctica vivencial la enfocaría en determinar estos tres elementos que nos regala la ciencia política: sentimientos, valores y conocimientos para el quehacer jurisdiccional, para el desarrollo jurisdiccional. Es decir, mi papel dentro de un juzgado, dentro de un tribunal laboral, para promover la cultura política, la cultura jurídica, el fortalecimiento del Poder Judicial como una institución, precisamente va en el rol que yo juego como servidor público para fortalecer cada uno de estos eslabones que finalmente nos detonan en un aspecto de legitimidad, de credibilidad en la labor jurisdiccional. Y si nos vamos a esta definición que nos da Almond en cuanto a lo cultural, en cuanto a los sentimientos, nosotros como servidores públicos podemos generar un sentimiento de aprobación o de rechazo hacia lo jurídico. Esto depende de nuestro actuar, esto depende de la legitimidad que tengamos como ciudadanos. Tenemos un segundo eslabón que es el conocimiento. El conocimiento, me queda clarísimo que para poder ocupar un cargo jurisdiccional se tiene que pasar por procedimientos muy rigurosos y el Poder Judicial abona en gran medida en formar este conocimiento jurídico. Y finalmente, los valores. Por lo tanto, ¿cómo vamos a contribuir como servidores públicos en la generación de estos sentimientos? Pues precisamente en nuestro actuar intachable dentro de la labor jurisdiccional. Yo como secretario instructor voy a influir en los justiciables, en los abogados, en las partes dentro de un procedimiento, para que ellos, a partir de la labor jurisdiccional que yo desempeño, puedan generar un sentimiento de aprobación o de rechazo hacia lo jurídico. Es decir, no nada más es una sentencia bien fundada, no nada más es un acuerdo de radicación bien estructurado, sino que se convergen estos tres elementos para que, al final de cuentas, tengamos una participación activa y una confianza en nuestro acontecer
jurídico. Entonces nos vamos a los sentimientos. ¿Cómo generamos que las personas tengan un sentimiento de confianza, un sentimiento de aprobación? En lo jurídico, lo manifesté, es importante tener resoluciones judiciales que nos abonen a lo jurídico, que un justiciable no le quepa la menor duda de que la decisión que está tomando el juez es una decisión que está apegada a derecho. Pero también para promover esta aceptación a lo jurídico y esto como una práctica vivencial de la labor jurisdiccional, va a estar encaminada en todo el trabajo de piso que se realiza dentro de un juzgado, que se realiza dentro de un tribunal. Y este trabajo de piso debe de ir enfocado en que tanto como servidores públicos, como justiciables, como abogados, como participantes de este sistema político, abonemos a la confianza en el actuar jurisdiccional. Y esto depende no solo de una cuestión de conocimientos, sino que tiene que ver también con una cuestión de generar sentimientos positivos hacia los elementos, hacia los actores involucrados en la actividad jurisdiccional. Estamos hablando de sentimientos, de valores, que sepan que la justicia en determinado tribunal, en el Poder Judicial del Estado de México, se respeta. Y también hablar de una argumentación. Robert Alexis nos habla de la teoría de la argumentación, pero no solo se va a la argumentación desde el ámbito del conocimiento jurídico. También Robert Alexis nos habla de la argumentación desde el semblante de las instituciones. El Poder Judicial, por ejemplo, nos dota a los servidores judiciales de un uniforme. ¿Para qué? Para mantener esa imagen, para mantener la legitimidad de la institución. Si llega un justiciable a entender algún asunto jurisdiccional a un tribunal del Poder Judicial del Estado de México, se encuentra con un servidor público que va acorde con sus instituciones. Nos encontramos instalaciones muy dignas en el desarrollo de la función jurisdiccional, nos encontramos servidores públicos altamente capacitados y no obstante con ello, servidores públicos empáticos que guardan una imagen del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que nos podría generar esto? Un ambiente de confianza, un ambiente de valores positivos hacia el acontecer jurídico y por lo tanto el fortalecimiento de las instituciones tanto jurídicas como políticas. Les agradezco mucho, que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, maestro, por invitarnos a realizar un análisis de la vinculación del derecho, de la ciencia jurídica, con la ciencia política y la cultura jurídica, y cómo es importante su vinculación para la legitimación del Poder Judicial. Muchas gracias. Con esta participación del maestro, felicitamos nuevamente a los panelistas de esta mesa y les damos las gracias por su asistencia y participación. Buenas tardes.